No, ¿se escucha, hermanos? Sí. Buenos días, mucho gusto de verlos, gusto de saludarlos. Desde la reapertura de los cultos, nosotros con mi esposa y mi hija normalmente veníamos los días, a la hora de las 10 de la mañana, pero hoy estamos viendo a las 8, así que hay muchos que no los he visto desde hace un buen tiempo. Sí, los jóvenes pueden pasar a su reunión allá abajo, por favor. Sí. Antes de eso. Bueno, gracias al Señor nos permite poder compartir, poder reflexionar. Un día muy importante dentro del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, es el que precisamente conmemoramos este domingo. Pero antes de iniciar, hermanos, yo quisiera que se unieran conmigo en oración. Gracias, Padre Santo, gracias, bendito. Bendito Dios, porque tú siempre estás con nosotros, porque nos proteges, porque nos cuidas, porque nos permitas venir aquí a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra. Te pido, Padre, por todas las personas, familias representadas acá, que tú los estés cuidando, que los estés bendiciendo. Pido también, mi Señor, que por favor quites de nosotros cualquier impedimento que pueda poner nuestra mente y nuestro corazón dispuesto a escuchar tu mensaje. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio y nos trasladáramos a épocas anteriores, probablemente nuestra juventud, o probablemente épocas en las cuales todavía no éramos creyentes, y recordemos qué significaba este día domingo para nosotros, este llamado Domingo de Ramos, como ya vamos a ver por qué se ha nombrado así. Posiblemente algunos de nosotros era el día en el que hacíamos planes para hacer un viaje a la playa o para visitar a familiares que vivían fuera del departamento de San Salvador. Posiblemente para otros era el principio o el inicio de las celebraciones religiosas que se tenían en la iglesia tradicional, si es que acaso venimos del contexto de la iglesia tradicional. Posiblemente los más jóvenes o los que recibieron a nuestro Señor Jesucristo en su juventud o nacieron ya en hogares cristianos, ese era el día de preparación, de inicio para el retiro, el tan esperado retiro anual de Semana Santa, en el cual muchas cosas maravillosas sucedieron, muchos recuerdos nos puede atraer, ¿verdad? En especial también para otros posiblemente era el día donde lo asociábamos con algunas comidas típicas de la época y era el momento de comer torrejas, por ejemplo, o era el momento de comer el famoso pescado seco envuelto en huevo o tortas de pescado, como le dicen en el oriente del país. La verdad es que tenía muchos significados probablemente para nosotros, pero lo que yo pretendo en esta mañana es encontrar el verdadero significado de este día domingo que representa el inicio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente el significado verdadero de esto, sino que también tratar de discernir y estudiar cada uno de los detalles que acontecieron este día, cada uno de los detalles que fueron planeados cuidadosamente. Así que para eso vamos a tomar como texto el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Les pido, hermanos, que me acompañen a la lectura. Marcos 11, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traédlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron.
Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Una historia, hermanos, bien conocida, una historia que probablemente la hayamos leído muchas veces. Algunas de las versiones bíblicas la traducen como la entrada triunfal a Jerusalén, y está narrada en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos y en el evangelio de Juan también, ¿verdad? Pero posiblemente la hayamos leído y no hayamos meditado profundamente en todo el significado y en todo el cumplimiento profético que tiene esta porción. Así que eso es lo que vamos a intentar hacer este día. Para empezar, en el capítulo 11 de Marcos, que es el que vamos a estudiar, comienza la tercera parte de su evangelio, la cual va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16. Vale la pena mencionar que entre los 3 evangelios sinópticos es el más pequeño, es el más corto. ¿Cómo se divide esta tercera parte del evangelio de Marcos? Bueno, el ministerio final de Jesucristo en Jerusalén es narrado en los capítulos 11 al 13. La narración de su pasión, narrada en los capítulos 14 y 15. Y finalmente, su resurrección en el capítulo 16, de los versículos 1 al 8. En este evangelio de Marcos, se narra como que esta fuera la primera entrada de Jesús a Jerusalén. Juan, por el contrario, Juan habla ya de Jesús visitando Jerusalén en varias ocasiones. De hecho, podemos ver en Juan 2, versículo 13, en Juan 5, 1 y en Juan 10, 22. Juan sí habla de que Jesús ha ido varias veces a Jerusalén, ha entrado varias veces, y esto es completamente lógico, ya que un varón judío de esa edad, tenía que ir a Jerusalén, sobre todo en la celebración de las fiestas. Pero Marcos no lo narra así. Permítanme, hermanos, que no me da esto. Bueno, aunque el periodo que celebramos se conoce como Semana Santa, o sea, un periodo de 7 días, o Semana de Pasión también, como algunos les dicen, propiamente Marcos en su evangelio no especifica que este tiempo haya sido precisamente el de una semana. El tiempo de una semana está narrado sobre todo en el evangelio de Juan. Juan es el que nos da la cronología y el que nos presenta estos hechos como ocurridos durante una semana. Y este periodo deriva de la siguiente manera, ya que Jesús llega a Betania, a la casa de Lázaro, 6 días antes de la Pascua. Y la entrada triunfal a Jerusalén, o sea, el versículo que estamos estudiando en este momento, se produce al siguiente día de eso. Eso lo podemos ver en Juan, capítulo 12, versículo 1, y del 12 al 15. Esta entrada, esta llegada a Jerusalén por parte de Jesús en este momento, tradicionalmente llamada la entrada triunfal, y esta es la primera declaración o manifestación pública de que Él realmente es el Mesías. Aunque Jesús no hace esta declaración explícitamente, aunque Él no lo hace explícitamente, pero
todos los hechos y la forma en que él cuidadosamente ha planeado esta entrada, da a entender no solamente su divinidad, el cumplimiento de las profecías, sino que también el linaje del cual provenía, de la tribu de Judá, donde debería de venir el Mesías. La obtención de un pollino para entrar montado sobre él es sin duda un cumplimiento intencionado de una profecía que se dictó 500 años antes de que estos sucesos pasaran. Y me refiero a la profecía de Zacarías 9:9, que predice precisamente la entrada a Jerusalén del Mesías montado en un pollino. Y para eso quiero que vayamos, hermanos, a esta profecía, al libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la profecía de Zacarías en cuanto a cómo iba a ser la entrada del Mesías, del Rey de Reyes, a Jerusalén. En el relato cuidadoso de estos acontecimientos, podemos observar que nuestro Señor Jesucristo había ordenado todo con lujo de detalles. Nada de lo que aquí está descrito es puesto al azar, sino que es cuidadosamente planificado. El día y la hora en la que esto iba a suceder fueron seleccionados desde la eternidad, hermanos. O sea, no es un plan contingencial el cual Dios dijo, voy a rescatar por si me falla, voy a hacer de esta manera y así voy a rescatar a la humanidad. No, es un plan diseñado desde la eternidad. Desde su entrada triunfal, el primer día, o sea, el día domingo, que es el día que conmemoramos este día, pasando por su terrible muerte, la cual fue el Viernes Santo, pasando por el descanso que estuvo en el sepulcro el día sábado, hasta su triunfal resurrección del día domingo, fueron cuidadosamente planeados desde la eternidad. Podemos ver aquí como nuestro Señor Jesucristo, Dios tiene el control de todo lo que acontece. Nada sucede por casualidad, sino que forma parte del plan de Dios para nuestras vidas individualmente y el plan de Dios colectivamente como nación. Jesús nunca había hecho algo para promover o para hacer una demostración pública de su divinidad. De hecho, él mismo había escapado cuando algunas personas trataron de proclamarlo rey debido a la realización de algunos milagros y de cosas sobrenaturales que maravillaban completamente a las multitudes. Una pregunta que puede surgirnos cuando leemos cuidadosamente este pasaje es: ¿por qué eligió un pollino o un asno joven? ¿Por qué eligió entrar en este tipo de animal? Bueno, primeramente, como ya vimos, estaba cumpliendo a una profecía mesiánica hecha 500 años antes de que el Mesías entrara en Jerusalén, montado en un pollino que no había sido utilizado antes, o sea, destinado específicamente para este trabajo. En la cultura bíblica y en las culturas antiguas, generalmente un animal que iba a ser destinado para una tarea sagrada nunca tenía que haber sido utilizado antes con otro propósito, sino que se guardaba o estaba dedicado específicamente a la tarea sagrada que iba a realizar. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Números 19, 2, Deuteronomio 21, 3 y el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7.
Adicionalmente a todo esto, Jesús dijo a los discípulos que encontrarían un pollino amarrado. Y esto también, hermanos, responde a una profecía del Antiguo Testamento, a la profecía mesiánica pronunciada por Jacob en su lecho de muerte sobre Judá, la cual se encuentra en Génesis 49, versículos del 10 al 11. Le voy a leer Génesis 49, 10 al 11. Dice la palabra de Dios: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asno. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Aquí en esta profecía también, una profecía mesiánica del Antiguo Testamento, podemos ver que ya se habla cuando dice hasta que venga Silo, o sea, hasta que venga el que debe de llegar, hasta que venga el ungido, el enviado, el Mesías, el Cristo. Y también dice, a él se congregarán los pueblos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a que ya la bendición prometida a Abraham, la cual se dijo que iba a bendecir, iban a ser benditas por medio de él todas las naciones, a través de su simiente, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, se cumple y esta bendición llega a nosotros, que no somos judíos de nacimiento, pero sí somos injertados dentro del pueblo de Dios, que es la iglesia. Así que aquí podemos ver el cumplimiento de dos profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Es bien importante, hermanos, y con las personas que yo he tenido la oportunidad de compartir en el seminario, hablamos que la Biblia es una revelación progresiva del Antiguo Testamento. Muchas cosas tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y el velo con el que veíamos a través del Antiguo Testamento, que no nos permitía verlo con claridad, sí lo vemos con claridad cuando ese velo es quitado ya en el Nuevo Testamento. Y es en el Nuevo Testamento que vemos cómo se cumplen las profecías de muchos años atrás, 500 años atrás aproximadamente, la de Zacarías. Al montar este animal, al contrario de lo que se puede pensar en esta época, porque podríamos pensar, hermanos, bueno, ¿y por qué entró montando en un burro? Se veían otro tipo de bestias o animales de carga en ese momento que podrían parecer un poco más elegantes quizás que lo que era un burro. Pero eso tenía un propósito, un doble propósito. Primero, el cumplimiento de una profecía, como ya lo vimos, pero también el demostrar que el Mesías venía del linaje de David, de la tribu de Judá. Durante el reinado del rey David, el animal real, por así llamarlo, el cual montaban los reyes de esa época, era precisamente el asno o era el burro. Luego de la muerte de David y con la sucesión de los otros reyes, se cambió al burro por el caballo, y el caballo pasó a ser ya el animal en el cual los reyes montaban, los reyes cabalgaban. Pero en este caso, él se está identificando plenamente con el linaje de David y está entrando de una manera humilde, pero como un rey, lo cual queda demostrado en este pasaje. No hay duda que Jesús sabía exactamente todo lo que él estaba haciendo. Al entrar montado en ese pollino, primero estaba dando el doble cumplimiento a las profecías que yo les mencionaba. Estaba incluso sobrepasando el cumplimiento de estas profecías, identificándose, como ya les dije, con el linaje de Judá, que es de donde se había prometido que iba a venir el Cristo. Marcos no nos da muchos detalles en su narración. Fíjense que el Evangelio de Marcos, aparte de ser el más corto de los 3 evangelios sinópticos, es un evangelio que también da detalles a veces de una forma desordenada o un poco rústica si vemos el aspecto plenamente literario, muy diferente a cómo plantean incluso las mismas historias los otros autores, como es el caso de Mateo y Lucas. Sin embargo, él está dando aquí a entender muchos detalles interesantes, ¿verdad? Y Marcos no dice
si Jesús había concertado plenamente el que le iban a entregar un pollino, o si fue una manera divina, el cual él predijo que eso iba a suceder. Algunos comentaristas dicen de que lo más probable es que Jesús ya se hubiera puesto de acuerdo con algunas personas a que le prestaran ese pollino, ¿verdad? Porque la forma tan rápida como se dieron o permitieron que dos extraños llegaran a desatarlo y llevarlo, podría dar a entender esto. Sin embargo, algunos piensan que también fue parte de la divinidad de Jesús que vio los acontecimientos que iban a pasar. Sin embargo, esto no resulta relevante en el contexto de este pasaje, porque lo que sí es relevante es que todo estaba planificado cuidadosamente e independientemente él sabía todo lo que iba a pasar y cómo iba a suceder. Estos sucesos, por supuesto, se desarrollan tal como Jesús los describió previamente. Por lo que podemos concluir, hermanos, que Él estaba, está y estará en control de todo. Nada de lo que sucede es accidental, sino que todo forma parte del plan de Dios individual para cada uno de nosotros y el plan de Dios colectivo. No debe de, con esto ¿qué debe pasar? O sea, no es que con esto asumamos una actitud fatalista, no, al contrario, tenemos que asumir una actitud de confianza, saber que lo que Él permite que suceda es porque es su voluntad y porque tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Otro detalle mencionado también en este pasaje. Los mantos y las ramas que se extienden en el suelo fueron arrojados precisamente para preparar el camino de Jesús, lo que sería el equivalente en este momento de una alfombra roja, por decirlo así. A los que les gusta ver la entrega de los premios Oscar, de los premios Grammy, o de cualquier ceremonia, o incluso la llegada de un dignatario o un mandatario político importante a otro país, es recibido mediante una alfombra roja con todos los protocolos que debe de llevar. O sea, es una manera de dignificar a la persona que está entrando. Entonces, todos estos mantos tirados en el suelo o estas ramas estaban dando la alfombra roja para que el único y verdadero Rey de Reyes entrara a la ciudad de Jerusalén con el propósito de redimirnos, de pagar nuestros pecados en la cruz, de saldar la deuda que nosotros teníamos y que no podíamos pagar de ninguna manera. Por eso entró, para redimir a los elegidos de Dios y para que nosotros gozáramos de la salvación y de la vida eterna. Un significado muy, muy importante, hermanos. O sea, no solamente reflexionarlo en esta época que inicia el período de Semana Santa, sino que el resto de nuestra vida, ese sacrificio, ese valor, el precio que pagó, no fue gratis, o sea, fue gratis para nosotros, lo recibimos gratuitamente, pero el precio que se pagó es el precio más alto que ustedes se puedan imaginar, la sangre de Cristo. ¿Qué más valioso o con más valor que la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo? Motivo suficiente, hermanos, para decir, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Solamente el Evangelio de Juan, del cual muchas de las tradiciones que tomamos en la actualidad vienen dadas del Evangelio de Juan. Solamente el Evangelio de Juan hace referencia específicamente a que estas hojas, estas plantas que se tiraron en el suelo con las que la gente vitoreaba su entrada, eran ramas de palma. Y es precisamente esto lo que inspiró el título con el que conocemos ahora este día domingo como Domingo de Ramos. Se debe a esto en el Evangelio de Juan. Al Mesías se le retrata aquí a la vez humilde y conquistador. Esto encaja con la descripción que hace Marcos de Jesús como aquel que vino primero a servir y no a ser servido. Pero luego, en un futuro,
no sabemos cuándo, ni el día, ni la hora, regresará triunfalmente para juzgar y para dirigir su reino. Por supuesto que esto no quiere decir que Jesús ha salido ya victorioso, ya triunfó y ya derrotó a Satanás, ya derrotó a los demonios, ya derrotó las enfermedades y ya derrotó a las fuerzas de la naturaleza. Cuando Jesús entra en el templo, en el versículo 11 del pasaje que acabamos de leer, Jesús no llega como un turista asombrado por la magnitud y el esplendor de la construcción del templo. Él no llega con esa intención, ni tampoco llega como un adorador piadoso que ofrece plegarias y ofrece sacrificios, sino que Él llega como el Señor y Rey, que inspecciona sus dominios, que entra a su casa, a la casa que a Él pertenece. Para el día siguiente de esta narración está reservado el juicio que Él hace en el templo. Las implicaciones del mesianismo de Jesús son profundas hoy en día, hermano. Si Jesús es el Rey, como nosotros lo creemos y lo aceptamos, sus seguidores, o sea, nosotros le debemos completa lealtad. Pero lamentablemente, para mucha gente hoy en día, la fe cristiana se ha convertido en una especie de programa de autoayuda, en el cual decimos, bueno, si pongo mi fe en Jesús, ¿qué es lo que va a hacer Él por mí? El cristianismo está bien en la actualidad si cubre nuestras necesidades. Y de esto no se trata la vida cristiana. O sea, no podemos nosotros tener expectativas y tratar de generar un acuerdo con Él. A mí no, me da un poco de tristeza cuando he oído a veces en otros lugares en televisión que hay gente que dice que hay que hacer tratos con Dios. Haga tratos, ofrézcale esto para que Él le dé esto. Hermanos, no estamos en condiciones de hacer tratos con Él. Nosotros somos sus siervos fieles. Como siervos fieles nos debemos a la obediencia a Él, no a poner condiciones para seguirlo. Eso es una degeneración que ha sufrido quizás el cristianismo en las últimas épocas. El reinado de Jesús nos recuerda que nuestras vidas no son nuestras, sino que pertenecen completamente al que nos libró de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, tal como lo dice Colosenses 1, versículo 13. Como siervos que somos del reino de Cristo, vivimos para servirle. Para eso vivimos, hermanos, para servirle a Cristo. Vivimos para glorificar a Dios mediante nuestras vidas. No vivimos para obtener todo lo que quisiéramos, para lograr todo lo que quisiéramos. Nuestro objetivo primordial es glorificar a Dios con nuestra vida, con un testimonio de vida que sea agradable a los ojos de Él y con un testimonio de vida que atraiga a otras personas a sus pies. Jesús también nos llama al arrepentimiento, nos llama a la humildad y a servir según los verdaderos valores de su reino. Un reino, hermanos, celestial, cuyos valores son completamente diferentes a los valores de la sociedad actual. Por ejemplo, el máximo líder, Jesucristo, no vino para ser servido, vino para servir. Entonces, en este reino, el liderazgo es completamente diferente. Es distinto a cómo el mundo lo ve. Entonces, la forma de vivir como cristianos debe de diferenciarnos de la forma de vida de otras personas. En el momento que nosotros seamos puestos en el mismo cajón, por decirlo así, con las mismas costumbres, la misma forma de hablar, los mismos pensamientos que las demás personas, no estamos reflejando que somos ciudadanos del reino celestial de Cristo.
Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y reflexionar en eso. Jesús nos llama también a tener una fe auténtica y una fe perseverante. Es fácil proclamar la fe de Jesús en los buenos tiempos, cuando todo nos va bien, cuando no tenemos ningún problema. Es fácil proclamar que somos seguidores de Cristo, pero el verdadero cristianismo es la voluntad de permanecer firme durante los tiempos más difíciles de nuestra vida, lo cual significa tomar nuestra cruz y seguirle, cueste lo que cueste, hermanos. Yo quisiera también que veamos 3 aplicaciones o 3 puntos a destacar, 3 puntos prácticos a destacar en este pasaje que acabamos de leer. Primero, somos llamados a ser obedientes, somos llamados a la obediencia. La primera muestra de obediencia que vemos en este pasaje la da nuestro mismo Señor Jesucristo. Es enviado por el Padre a cumplir una misión terrenal que comienza precisamente este día domingo, con su entrada triunfal a Jerusalén. Él obedece plenamente al Padre que lo ha enviado. Él sabía lo que le esperaba y sabía a lo que iba. A pesar de los gritos de júbilo, de alabanza que recibía de las personas que lo acompañaban, él sabía que iba a padecer una muerte dolorosa. Él sabía que iba a padecer tortura, burla, dolor, que iba a morir en una cruz, en un madero, que en esa época morir en una cruz, morir en un madero, era una muerte totalmente denigrante y destinada principalmente a criminales. Entonces, él sabía a lo que iba. Sin embargo, siempre fue obediente al Padre y cumplió de principio a fin la misión por la que él fue enviado. También otro ejemplo de obediencia lo vemos en los 2 discípulos que fueron a desatar y a traer el pollino que iban a encontrar en un lugar. No preguntaron, ¿y por qué o cómo hacemos? No, incluso él es el que les da. Si les dicen por qué lo hacen, digan esto: cumplieron obedientemente las órdenes que Jesús les dio, sin ningún cuestionamiento. ¿Cómo debemos de hacerlo nosotros también en la actualidad? Pero puede surgir la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que quiere Jesús que nosotros cumplamos? ¿Y en qué quiere que seamos obedientes? Bueno, tengo unos ejemplos, no son todos, pero algunos ejemplos que nos pueden ayudar en nuestra vida. Por ejemplo, en Marcos 16:15, dice la palabra de Dios: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Mateo leemos este pasaje como la gran comisión. Ok. Podemos pensar y decir, bueno, pero no todos los que estamos aquí vamos a ser misioneros transculturales y nos vamos a transportar e ir a vivir a países lejanos. No, no necesariamente eso, pero gloria a Dios por los que hacen eso. Por lo que las personas que han tomado la valentía de irse a culturas extrañas, a veces con idiomas extrañas, comidas extrañas, con todo diferente, ellos lo que han sido no es que sean más espirituales, aunque probablemente lo sean, pero eso no lo puedo yo medir. Lo que sí les puedo garantizar y decir es que son más obedientes que nosotros, porque ellos han obedecido también, obedeciendo ese mandato, lo que Jesús dijo. Pero bueno, como les decía anteriormente, no todos vamos a salir del país a vivir y a ser misioneros transculturales, pero sí cada uno de nosotros es llamado a ser un misionero en el campo de misión en el cual se desarrolla. ¿Cuál es ese campo de misión que cada uno de los que estamos acá tenemos? Bueno, nuestro primer campo misionero, el vecindario en el cual vivimos. ¿Vivimos como dignos representantes o embajadores del Rey de Reyes? Si le preguntaran a algunos de nuestros vecinos si estamos viviendo de acuerdo a las normas del reino de Cristo, ¿responderían que sí lo hacemos? Segundo, otro campo misionero difícil quizá, los trabajos. Los trabajos, trabajamos en lugares donde quizá la mayoría no son creyentes, pero es un campo misionero.
Nuestros compañeros de trabajo tienen que vernos diferente. ¿Será que ellos nos ven como representantes y embajadores del reino de Cristo en esa esfera? ¿Será? ¿O nos ven como ven a todos los demás compañeros? Es un motivo de reflexión, hermano. Y muchas veces no es con la forma en que hablamos, con la forma en lo que decimos, en que solo andamos repitiendo los versículos bíblicos. No, es el testimonio de nuestra vida el que habla más que nuestras palabras. Y si nuestra vida refleja la vida del reino, de embajador del reino de Cristo, entonces estamos siendo misioneros en ese campo. Otro campo misionero, la escuela, la universidad, también. Posiblemente los compañeros que tengan en clases no sean creyentes, quizá la mayoría, incluso si estudian en colegios cristianos. Pero realmente los compañeros de clase los ven a ustedes como personas con normas y principios diferentes, o los encajonan como a todos los demás. Este es un ejemplo, son 3 ejemplos de obediencia, de cómo obedecer la palabra de Dios. También en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Veamos, hermanos, relaciones entre creyentes. Aquí está hablando a los discípulos y les está diciendo que la gente va a reconocer que ellos son sus discípulos si se aman los unos a los otros. No es lo que anden hablando ni lo que digan, sino el amor reflejado en una relación entre creyentes. No tendría que haber discordias, envidias, ni problemas entre nosotros los creyentes, hermano. Porque el momento en que esto suceda, nosotros no estamos reflejando que somos discípulos de Cristo. Al contrario, estamos dando una imagen diferente, distorsionada del cristianismo, y posiblemente una imagen que lo que haga sea alejar a la gente, y que la gente ya no quiera tener nada que ver con los cristianos, porque dicen: ay, si los cristianos son iguales, hasta peores son porque son hipócritas. Hay gente que sí lo menciona. ¿Por qué puede suceder esto? Porque no somos obedientes, porque no tenemos obediencia hacia la palabra de Dios. Otro ejemplo también nos lo da Lucas en el capítulo 12, versículos 22 al 31. No lo voy a leer completamente, pero nos dice: no nos afanéis, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, el afán forma parte de nuestra vida y no debería de ser así. Tenemos preocupaciones. Los que tenemos empleo y trabajamos, nos preocupamos diariamente por la posibilidad de la pérdida del empleo. Si sucede, más cuando estoy en una situación de conflicto, he tenido un problema. Esa ansiedad generada por esto viene por el hecho de no obedecer a nuestro Señor, que nos dice: no os afanéis por nada. Miren, el trabajo o algún negocio, si alguien es comerciante, el dinero que proviene de ahí es el medio que Dios utiliza para enviárnoslo a cada uno de nosotros. Pero quien realmente es el dueño de ese dinero, quien es el dueño de todo, es Él. No es que nos venga directamente de un trabajo, de un negocio. Ese es el medio por el cual nos viene. Entonces, nuestra confianza no debe estar puesta en que al mantener un trabajo o un negocio es que vamos a recibir la provisión. No quiere decir con esto que no lo tenemos que hacer bien y con excelencia, todo lo que hagamos. Sin embargo, esto no debe, la posibilidad de pérdida o disminución de ingresos por trabajo o negocio, no debe de ser motivo de ansiedad. Porque lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios, buscar su palabra, confiar en que dependemos completamente de lo que Él nos da. Y Él no nos ha prometido tener lujos, tener abundancias,
pero nos ha prometido que no nos va a faltar lo que necesitamos, que lo básico lo vamos a tener y no va a haber justo desamparado, porque Él va a proveer y va a proveer de esa manera. Otro principio, otra característica que podemos notar también de este pasaje es la humildad. La forma en la que Jesús entró a Jerusalén fue una forma completamente humilde, aunque los que conocían e interpretaban las Escrituras sabían que era una entrada de rey la que estaba haciendo, pero ante los ojos del mundo, Él entró completamente humilde. Ahí no hubo ningún recibimiento oficial por parte de las autoridades del gobierno romano, por ejemplo, de la época. No hubo una comitiva tampoco designada por el Sanedrín, que era la autoridad religiosa para los judíos en Palestina. Ninguno de estas personas lo fue a recibir y ninguno de ellos le tendió una alfombra roja para que él entrara con la dignidad que él tenía que entrar. No recibió esos honores políticos ni religiosos, sino que entró con humildad. Entró incluso con un pollino prestado. Ni siquiera era de él, hermanos. Miren, podemos ver la humildad de nuestro Señor en que, por ejemplo, cuando arregló la cena en el aposento alto, fue en un local prestado también, no era de él. Él lo prestó. No poseía, no tenía ese sentido de posesión que muchas veces nosotros queremos tener. Queremos poseer, porque la posesión, ¿por qué queremos poseer? No digo que sea malo quien posea una vivienda, un vehículo, no es eso. Pero el amor y la confianza a esa posesión, eso es lo diferente. Porque estamos poniendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en las cosas materiales y no en nuestro Señor Jesucristo. Él fue tan completamente desprendido que ni siquiera la tumba donde él reposó era de él, también era de otra persona. Entonces vemos aquí un ejemplo propio de humildad. Hay algunas preguntas que podríamos hacernos y reflexionarlas cada uno en la intimidad. Por ejemplo, ¿somos humildes en el trato con las demás personas? ¿Cómo tratamos, por ejemplo, a las personas que nos atienden en un restaurante cuando llegamos a comer? Observe usted cómo se comporta la gente cuando llega a un restaurante y va a ver el carácter de la persona reflejado en el trato hacia aquellos que están contratados para darnos un servicio. ¿Los tratamos amable, educadamente, con humildad? ¿O los tratamos mal, despectivamente? Pensando, bueno, si a ellos les pagan para que a mí me atienda, entonces yo lo puedo tratar como yo quiera. Ahí podemos reflejar humildad en el trato con las personas. ¿Cómo tratamos, por ejemplo, si vamos a una tienda por departamento a hacer una compra? ¿Cómo tratamos al vendedor que nos atiende, que está contratado para darnos un servicio? ¿Reflejamos el carácter de Cristo en el trato hacia esas personas? ¿Podrían estas personas decir, me trató de una forma educada, amable, humilde, posiblemente sea cristiano? ¿O podrá meternos en el cajón donde están las demás personas? ¿Cómo tratamos a aquellas personas que nos dan el servicio en nuestra casa, por ejemplo, si es que tenemos empleadas? ¿Las tratamos con humildad, con dignidad? Ellas conocen mucho de nuestra vida y ellas podrían testificar ante nuestros amigos, conocidos y familiares cómo es nuestro carácter. Si somos personas humildes, si somos personas arrogantes, si somos personas egoístas. Entonces, la humildad, hermanos, es básica también como parte de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Otro punto también, debemos de ser hombres y mujeres de paz, pacificadores, personas que busquemos, anhelemos y amemos la paz. Hay una comparación que yo quiero hacerles, no es porque los dos personajes sean comparables, sino porque la forma en que cada uno de ellos entró a diferentes ciudades es completamente diferente. Entonces les voy a narrar un poco de cómo entró Mahoma a la Meca y cómo entró Jesucristo a Jerusalén.
Mahoma entró a la Meca montado en un caballo de guerra, rodeado de 400 guerreros montados a caballo y de 10,000 soldados de infantería o soldados de a pie, por así decirlo. Aquellos que se rendían a él en ese lugar en el que él fue a conquistar, rápidamente fueron aceptados y absorbidos en su movimiento. Pero ¿qué de aquellos que se resistieron y que no estuvieron de acuerdo con él? Bueno, fueron torturados, maltratados e incluso asesinados. Mahoma conquistó la Meca y tomó el control político, religioso y militar. Actualmente, en el Palacio de Topkapi, en Estambul, Turquía, se exhibe una espada que supuestamente perteneció a Mahoma, el cual es un símbolo de la conquista guerrera que él hacía. Veamos ahora Jesucristo. Ya leímos esto, pero veámoslo de nuevo. Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, montado en un burro, acompañado de sus 12 discípulos, rodeado de una multitud que se le unió a él, aprovechando también que era la celebración de la fiesta de la Pascua. Así fue como entró él. Las personas que vitoreaban su entrada ondeaban palmas, que es un símbolo de paz. Jesús llegó a Jerusalén a establecer un reino celestial, un reino diferente. Jesús llegó por invitación, no por la fuerza. ¿Cómo nos comportamos nosotros actualmente? ¿Somos personas de paz? ¿Somos personas pacificadoras? ¿Somos personas solucionadoras de conflicto que hacemos hasta lo imposible para que los problemas no lleguen a generar un conflicto mayor entre las personas? ¿Somos personas, o por el contrario, somos personas que contribuimos al caos, al desorden y al conflicto? Es algo que debemos de pensar, hermanos, y de pensar y reflexionar en esta época. Esta semana que hoy comienza solo va a ser una semana en el calendario del año, pero en todo momento reflexionemos y que en esta Semana Santa que ahora comenzamos podamos reflexionar sobre cómo nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén para cumplir el propósito de redimir a los elegidos y también, tal como Él lo fue, seamos nosotros humildes, obedientes y pacificadores. Así que, hermanos, creo que es un día para que podamos decir nosotros: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios los bendiga.